Buenos días, chicos, ¿cómo están? Quiero saber si me escuchan bien porque estoy compartiendo la clase desde la computadora, pero como no tiene audio, voy a hablar desde mi teléfono. Me avisan, porfa, si se escucha bien. Sí, se escucha, Miss. Ya, perfecto. Entonces, bueno, primero disculparme porque teníamos que hacer la clase a las 8 de la mañana, pero ayer olvidé escribirle al delegado de que para mí a las 8 es imposible porque estoy en consulta. Bueno, ya terminé la consulta ahorita, lo he hecho rápido y para hacer la clase a esta hora, ¿ya? Bueno, vamos a empezar hoy día con la clase de aparato reproductor femenino. Vamos a hacerlo de una manera, no es tan complicada, es una clase rápida, para que quede más claro algunas características de este sistema reproductor, sobre todo a nivel histológico, que es lo que nos compete en esta clase, ¿ya? Muy bien. Entonces, las funciones que tiene el sistema reproductor son, bueno, ya sabemos, producir los gametos sexuales, que en este caso vienen a ser los óvulos, alojar y proporcionar nutrientes para la preservación de la especie, que en este caso son en este caso es la capacidad de producir o de generar vida a través de un embrión, permitir el nacimiento de un nuevo ser y producir hormonas sexuales femeninas que también, como ya sabemos, son importantes para la caracterización de la sexual del sexo masculino y femenino, ¿no? Pero en este caso solo estamos hablando del femenino. Los órganos genitales femeninos se ubican en la cavidad pélvica y se dividen en órganos internos y externos dependiendo si están por fuera o dentro de esta cavidad. Algo también importante en la mujer es que debemos reconocer si en qué etapa de la mujer, en qué etapa de su capacidad reproductiva está, ya que el sistema reproductor va a variar según la etapa de la mujer, ¿no? Si es de nacimiento, si es niña, si es adolescente, si es una mujer adulta, si es una mujer adulta mayor, estas características varían también histológicamente hablando. Ahora vamos a hablar de las características sexuales en una mujer adulta en edad fértil, que es donde hay más características histológicas, sobre todo a nivel de los folículos ováricos. Dentro de los genitales internos tenemos 4 órganos, que son la vagina, el útero, las trompas uterinas y los ovarios, ¿no? Que como vemos aquí en la imagen, tenemos aquí la vagina, que es el órgano copulador, el útero, ¿no? Que tiene 3 partes que ya lo vamos a ver, las trompas uterinas, que son una prolongación de la cavidad uterina, donde conecta prácticamente el ovario junto al útero, y los ovarios que en realidad están ligados, ¿no? Están como flotando, están libres, ¿no? Y son las fibras de la trompa uterina las que se aproximan a él para recibir a los óvulos, a los ovocitos, ¿no? Que hayan sido ovulados. En cuanto a los ovarios, que vamos a empezar por este órgano que es digamos, el más representativo dentro de todo lo que viene a ser el aparato reproductor femenino, son los órganos productores de 2 cosas vitales para la sexualidad, que vienen a ser las hormonas de diferenciación sexual y los gametos, o que también para la preservación de la especie son necesarios desde el punto de vista del sexo femenino. Este órgano está rodeado por un mesotelio, como vemos aquí abajo, ¿ya? Que es un tejido de una sola capa, es un epitelio simple, como ustedes pueden ver, con núcleos redondeados con células cúbicas, ¿no? Que viene a ser el mesotelio que recubre todo este órgano en ambos lados del útero. Después ya el parénquima en sí, del mismo ovario, está rodeado por una corteza gruesa, ¿no? Poco delimitada, que rodea toda la médula, ya sabemos. La médula aquí en esta imagen es básicamente el centro, donde están la gran cantidad de vasos sanguíneos y la irrigación del ovario. Y esta corteza está formada por tejido conectivo. Y existe de 2 cosas importantes. Tenemos la presencia dentro de la corteza de los folículos ováricos, como vemos acá, en sus diferentes estadios de proliferación, y también existe debajo justo del epitelio una túnica gruesa de tejido conectivo un poco más denso, que viene a ser la túnica albujina.
¿ya? Entonces tenemos epitelio, el mismo parénquima se va a dividir en corteza y médula, como vemos acá, y dentro de la corteza tenemos la túnica albuginea, y de ahí ya viene el espacio donde encontramos los folículos ováricos en diferentes estadios de maduración. Y bueno, y la médula, como ya les dije, donde están los vasos sanguíneos. Entonces vamos a ver los folículos ováricos. Los folículos ováricos van a tener diferentes estadios de maduración, como ya les acabo de repetir, y el folículo más abundante y con el que nace la mujer al momento del nacimiento son los folículos primordiales. Los folículos primordiales son células simples, tienen un ovocito central que está rodeado por unas células aplanadas, ¿no? Alrededor. Son células bastante cortas, bastante pequeñas, no son células muy grandes. De ahí viene el folículo primordial. Segundo. De ahí viene el folículo primordial, que son un folículo que ya empieza a tener respuesta a las hormonas sexuales para la maduración de los ovocitos. Y tenemos lo siguiente. ¿Se acuerdan que en la lámina anterior yo les puse que las células alrededor eran aplanadas? Estas células empiezan a variar, empiezan a tener una forma cúbica y empiezan a proliferar y agrandan el ovocito. Ya no es tan pequeño, ahorita vamos a ver los tamaños, pero ya no es tan pequeñito y empieza a crecer, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un folículo primario. El ovocito todavía se persiste a nivel central y va a empezar a generar ¿cómo se llama? Una tinción especial. En esta coloración no se observa, que se llama la zona pelúcida, alrededor del ovocito, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver mejor. Y alrededor de estas células gruesas ya no se van a llamar células foliculares, como se llamaban aquí, las células planas, sino ya empiezan a cambiar de nombre y empiezan a formar la capa de la granulosa, ¿ya? Son células de la granulosa. Alrededor de este folículo primario también la túnica o el tejido conectivo que forma parte de la corteza lo enrolla alrededor para formar lo que se va a llamar las tecas foliculares, tanto la teca interna como la teca externa. Una vez que el folículo primario y la capa de granulosa proliferen en gran cantidad, miren qué gran cantidad de células empiezan a tener la zona de la capa de la granulosa. Empiezan a haber lagunas de líquido folicular, como vemos acá, para formar ya un folículo secundario. Es mucho más grande que un folículo primordial o primario, y ya se forman algunas características bastante interesantes, ¿no? Como esta línea morada que vemos aquí alrededor, que viene a ser la zona pelúcida, ¿no? Que les estaba comentando que se podría observar. Tenemos la corona radiada que está aquí alrededor del ovocito, que ya se está empezando también a formar, ¿ya? Las tecas, tanto la teca interna como la teca externa, ya están listas y ya están produciendo las hormonas que se deben producir, sobre todo a nivel de la teca interna, y a la teca externa, que es como un tejido de músculo o de tejidos de músculo liso y de tejido conectivo, que enrolla para delimitar bien a este folículo en desarrollo, ¿ya? Y este ya es un folículo de Graf, ¿no? El folículo secundario, su finalidad es llegar a ser un folículo de Graf, que es un folículo maduro, listo para doblar al ovocito. Tenemos un antro bastante formado, ¿no? Las tecas también están formadas. La membrana de la granulosa ya se está adelgazando otra vez, ¿no? Y tenemos el cúmulo óforo, que es la conexión que hay entre el ovocito y el resto de la membrana de la granulosa, que se le llama el cúmulo óforo, y la corona radiada, que son esas células de la granulosa que quedan alrededor del ovocito, ¿ya? Y aquí hay un esquema para ya poder definir o ubicarnos en todos los ámbitos, ¿no? Tenemos los folículos primordiales, que son muy pequeñitos, células aplanadas y solamente ovocito central. Los folículos primarios, que son células que tienen ya tienen células de la granulosa, van proliferando cada vez más. Empiezan primero con que estas células planas de la folicular pasan a ser células cúbicas,
A esto se le dice folículo primario unilaminar porque solo tiene una sola capa de célula de la granulosa, pero empiezan a proliferar y pueden tener muchas capas, ¿no? Ya se llaman multilaminar. Cuando esta capa de la granulosa está bastante gruesa, empiezan a haber espacios como las lagunas, ¿no? Las lagunas foliculares, donde empieza a preformarse ya el antro folicular, que va para lograr ser un folículo de Graf, que es un folículo maduro, ¿no? Donde el ovocito ya está listo para ser ovulado, ¿ya? Aquí hay otro gráfico donde podemos observar. Me da pena porque si lo pongo en grande creo que se bloquea, ¿no? Ustedes que hacen más clases que yo. Sí, creo que sí se bloquea, por eso no lo agrando. Pero aquí hay folículos primordiales que son chiquititos, ¿no? El folículos primarios, que son estos, que son unilaminar, solo tienen una capa de células alrededor. Miren, este de acá ya es multilaminar. Miren cómo tiene un halo alrededor de color eosinófilo, que viene a ser la zona pelúcida que les estaba comentando, ¿no? De ahí este folículo primario, ya miren alrededor también las tecas, como se empiezan a formar alrededor. Pasamos a un folículo secundario donde hay antro folicular en formación, hasta llegar a ser un folículo de Graf con un antro folicular bastante grande, una capa de granulosa ya más adelgazada, el cúmulo óforo, ¿no? Aquí, la corona radiada, la zona pelúcida, ¿no? Este es un ovocito listo para ser ovulado. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás, por favor. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la fase menstrual y por qué se dan estos cambios foliculares. Recordemos que el periodo menstrual o el ciclo menstrual de la mujer va por cambios, ¿no? Generalmente el día de la ovulación se le conoce como el día 14, el día de la menstruación se le conoce como el día 0 o el día 1, ¿no? De la menstruación. Entonces, para entender ello, van a darse cuenta que tenemos subidas y bajadas hormonales, que son las que hacen que se produzca este ciclo regularmente todos los meses. En la mayoría de mujeres, algunas mujeres no son tan regulares y puede haber variaciones al respecto, ¿no? Y aquí está el ciclo menstrual junto con el cambio endometrial, que también es importante que ustedes lo sepan. Aquí arriba están los folículos que ya les acabo de explicar en todo su desarrollo. Todo el desarrollo hasta llegar a la ovulación, que viene a ser en el día 14, como les estaba diciendo. Pero antes de la ovulación tenemos la fase folicular. Obviamente folicular viene por el desarrollo de folículos que se dan a nivel del ovario. Entonces la fase folicular empieza su desarrollo ya hasta el día 14. ¿Qué hormonas intervienen acá? Obviamente la folículo estimulante, que es la más importante, ¿no? Porque es la que va desarrollando los folículos y con ello y el desarrollo de las tecas y de las células de la granulosa empieza a haber liberación de estrógenos también. Por tanto, llegando ya al día 14, donde es el pico de los estrógenos, donde es el pico de la FSH y donde es el pico de la hormona luteínica, porque también la luteinizante empieza a funcionar, empieza a incrementarse, se produce un pico, ¿no? Entonces, es alrededor del día 14 donde normalmente el estado de ánimo de la mujer es más asequible o más tranquilo, por decirlo de una forma, en este momento, ¿no? Es como que en su periodo más agradable. Cuando estas hormonas caen después de la ovulación, empieza a haber ya la preparación nuevamente para la próxima menstruación. Y cuando las hormonas estén muy bajas, es donde la mujer siente ese desazón, ¿no? De no querer quizás hacer las cosas, o quizás algunas tengan un carácter un poco más hermético, etcétera, ¿no es cierto? Y eso es debido a estos cambios hormonales que se producen durante todos los meses, durante toda su etapa de edad fértil. Igual el endometrio empieza a desarrollarse a medida que la ovulación se produce, el endometrio empieza a engrosar nuevamente, porque recuerden que si este ovocito que está siendo ovulado va a ser fecundado, necesita un endometrio grueso para poder implantarse. El cuerpo lúteo
Una vez que se ovula, todo lo que queda el resto del cuerpo, del folículo de Graf, se forma el cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo, la hormona que produce es la progesterona. Por eso, después de la etapa de la ovulación, la que empieza a aumentar es la progesterona. Recuerden que progesterona más endometrio listo, estamos preparando un espacio, un ambiente ideal para que un ovocito pueda fecundarse, ¿ya? Esta es la maduración de los ovocitos, ¿no? Que ya ustedes también lo han visto. Recuerden que nosotros no tenemos capacidad de reproducción de óvulos. Nacemos con una cantidad establecida de óvulos con las que vamos a morir, ¿ya? Aquí, bueno, es lo mismo. Por A o B, si es que hubiera fecundación, normalmente se da a nivel de las trompas. ¿Y qué pasa con los ovocitos que no proliferan o que no crecen o por último no se ovulan? La atresia folicular es la desaparición de ovocitos y folículos a nivel que la edad de la mujer va avanzando, ¿no? Casi las células primordiales, o sea, las células más chiquitas, invaden toda la gónada, como les decía, tenemos hartos folículos con los que nacemos. Aproximadamente refieren que nacemos con 1 millón de folículos primordiales y en la pubertad decrece hasta la mitad. O sea, prácticamente solamente, en este caso está en 400.000, pero del millón con el que nacemos, solo la mitad llega a la pubertad, el resto va decreciendo o van desapareciendo. Hasta que llegar a la última etapa de la etapa del ciclo sexual de la mujer, que llega a la menopausia, ¿no? Y en la menopausia, obviamente, los folículos son mucho menores. De ahí. El cuerpo lúteo, que es lo que yo les comentaba en esta imagen, que es lo que queda, o el cuerpo amarillo también le dicen, después de la ovulación, y se encarga de la producción básicamente de la progesterona, se encarga es un elemento muy importante, sobre todo para la gestación. Una insuficiencia del cuerpo lúteo produce de repente baja cantidad de progesterona y riesgos de amenazas de aborto, de pérdida de fetos, ¿no? ¿Qué pasa si el ovocito no es fecundado? Si el ovocito no es fecundado, el cuerpo lúteo va a decrecer aproximadamente en 9 días, se vuelve en un cuerpo albicans, o sea, se vuelve en un cuerpo atrésico. Mientras que en un ovocito fecundado, más o menos, el cuerpo amarillo va a funcionar por lo menos por las primeras 10 a 12 semanas, que son las semanas de mayor importancia para la implantación del embrión, para que no se caiga o no se pierda. Y después decrece nuevamente porque ya la placenta toma en la importancia en la producción de la gonadotrofina humana, que es realmente la que hace que el embarazo prolifere, ¿no? Muy bien. De hasta ahí hemos hablado bastante sobre lo que viene a ser ovario. De ahí las trompas uterinas, bueno, es un conducto que tiene 4 partes, ¿no? Tenemos la parte intersticial, que es la parte que atraviesa la pared del cuerpo uterino, el istmo, que es la parte más delgada, la ampolla, que es donde se produce generalmente la fecundación, y el infundíbulo, que es una zona que termina en forma de cono o de embudo, que están con las fimbrias uterinas, que son las encargadas de la atracción del ovocito al momento de fecundar, ¿ya? Las trompas uterinas tienen un epitelio similar al epitelio que tiene el útero, que es un epitelio cilíndrico simple, pero es un epitelio ciliado, porque recuerden que tienen que movilizar además al ovocito hacia la cavidad uterina. Igual que el útero tiene una túnica mucosa, una túnica muscular y una túnica serosa, ¿no? Y dependiendo de la zona en la que se encuentre el corte, puede variar las características de la zona mucosa, ¿no? Van a ir variando. A nivel del istmo toma mayor importancia en la capa muscular, pero a nivel del infundíbulo es más importante el epitelio y el espacio para que el ovocito pueda pasar con tranquilidad hacia la cavidad uterina. El útero, a ver, no sé si acá he puesto una foto de útero, creo que no. El útero es un órgano en forma de pera, ¿no es cierto?, de pera invertida, donde tiene 3 partes importantes. El útero tiene el fondo uterino, que es la parte más arriba, o por decir en la parte más lejana de la que viene a ser el introito vaginal, que es el fondo uterino.
tenemos el cuerpo uterino y finalmente el cuello uterino, que sí se está empotrado dentro del canal vaginal, ¿no? Que se empotra dentro del canal vaginal. El cuello uterino es importante reconocer porque aquí es donde se aloja uno de los principales cánceres de mujer en edad fértil, o sea, de mujeres en edad joven, ¿no? Que produce mayor mortalidad dentro de las mujeres en edad fértil. La capacidad del útero, lo que asombra de repente es su capacidad de crecimiento, ¿no? Tiene una capacidad de aumentar su volumen, de lo que puede llegar a medir como máximo 6 centímetros de alto, puede llegar a medir hasta 35 centímetros de alto, ¿no? O sea, prácticamente multiplica por 6 o 7 su tamaño basal. En cuanto a sus capas, el útero tiene 3 capas igual, una mucosa, una muscular y una serosa. La mucosa, que ya les comenté, viene a ser el endometrio. En el caso del músculo, del útero, tiene su nombre. La mucosa se llama endometrio, la muscular se llama miometrio y la serosa se llama perimetrio, ¿ya? En el endometrio es una capa de células internas que van a formar un tejido epitelial cilíndrico simple con cilios y que tiene glándulas en su interior. La capa muscular es una capa gruesa porque recuerden que es un órgano que se va a distender y tiene que tener la capacidad de contraerse con todas sus fuerzas para poder dar la vida a un ser, ¿no? Para que pueda nacer. Entonces tiene que ser muy fuerte para que no se rompa. Y ahí el miometrio tiene 3 capas, ¿no? Tiene 3 capas musculares, ¿ya? Y finalmente el epimetrio, que es una capa de tejido poroso con un revestimiento plano simple, ¿ya? Aquí el endometrio, ¿por qué el endometrio tiene una parte interesante? Porque tiene 2 fases, ¿no? Como ya lo habíamos visto aquí, tiene una fase secretora y una fase proliferativa. Acá está, una fase secretora porque es la fase donde empieza a perder la capa distal, donde es la menstruación, y una capa proliferativa porque es donde hay una gran cantidad de que empiezan a crecer ya las glándulas uterinas, y finalmente una fase secretora que es la última, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí en las fotos cómo varía la histología del folículo, del endometrio. Entonces, acá tenemos, como decía, modificaciones cíclicas. También le dicen fase folicular y la fase luteínica, si lo quieren decir, porque recuerden que al final el ciclo menstrual se divide en fase folicular y fase luteínica por el dominio de las hormonas en ese momento, ¿ya? Entonces, en la fase folicular, que es donde empieza a haber gran cantidad de endometrio, estamos terminando la menstruación y empieza a haber diferenciación de los folículos, recuerden, como queda limpiecito porque acabamos de estar menstruando, las células del epitelio, de las glándulas del endometrio son glándulas simples, ¿no? Redonditas, ovaladas, con un perfil bien liso y un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Ese es al momento de la fase folicular. Más o menos mide de donde empieza el epitelio hasta la base de 1 a 3 milímetros de alto. Mientras que en la fase secretora, miren las glándulas cómo se vuelven más largas, más irregulares, ¿no? Así se le llama glándulas en serrucho por este borde dentado que presenta. Y ya el endometrio no mide 3 milímetros, sino mide de 6 a 7. Es un endometrio grueso, grande, porque recuerden, como ya les dije, estamos en fase secretora. Probablemente en esta fase vamos a tener, o en la fase luteínica, podemos tener un ovocito fecundado y necesitamos implantar a ese ovocito. Y la fase menstrual, que es la fase donde se produce la isquemia de las arterias que irrigan estas glándulas para producir finalmente la menstruación, que aproximadamente debería ser un sangrado escaso, ¿no? Que no debería ser muy abundante. Vamos a hacer una detención especial en el cuello uterino, porque el cuello uterino, bueno, igual que cualquier otra parte del útero, también tiene capas, pero aquí ya no hay una túnica muscular, sino tenemos su mucosa. Pues tenemos mucosa, submucosa y serosa. La mucosa es un epitelio que va a variar dependiendo de donde estemos haciendo el corte en el cuello uterino. Si el corte lo hacemos desde el orificio cervical hacia adentro de la cavidad uterina, se va a llamar endocervix.
y si lo hacemos desde el punto del orificio cervical hacia el espacio de la vagina, se va a llamar exocervix y diferencia ahí en la mucosa y no es el mismo epitelio. El epitelio del endocervix es un epitelio cilíndrico simple como es el epitelio del útero, mientras que el epitelio que da hacia afuera, que ve la vagina, se llama exocervix y es un epitelio estratificado plano, como es el epitelio de la vagina. Eso es importante porque es una zona donde ese punto de división del endocervix y el exocervix es una zona de metaplasias celulares. Si es que hay inflamaciones, si es que hay lesiones crónicas, si es que hay infecciones a nivel de esa zona, y hacen que la metaplasia celular a futuro pueda convertirse en un cáncer de cuello uterino, ¿ya? El miometrio es una capa gruesa, como les decía, y básicamente son tres. Hay una circular, una longitudinal y una oblicua, ¿no? Y eso obviamente porque necesitamos que el útero esté muy bien reforzado, ayudando a que no haya ruptura uterina, sobre todo al momento del parto. Y la vagina, que es el último órgano interno del sistema reproductor femenino, es un órgano, ya les dije, fibroelástico, que es el órgano copulador, donde presenta mejor dicho, un epitelio estratificado plano y una gran cantidad de glándulas también que ayudan a la lubricación vaginal y a la mantención del pH vaginal, que tiene que ser un pH con tendencia a ser un poco ácido, ¿ya? Y de ahí ya nos vamos a los órganos genitales externos, que son los que se ven por fuera y los vemos ahí en el gráfico. Monte de Venus, el prepucio que recubre como un capuchón al clítoris, los labios mayores, los labios internos o los labios menores, el introito de la vagina, la uretra, que recuerden que está ahí, y finalmente la zona perianal, ¿ya? Perineal, que se llama el perineo. Y así tendríamos estas estructuras que la diferencia básicamente van a ser dos. Los órganos que están más externos, como es el monte de Venus y los labios mayores, tienen características de la piel fina. Tienen glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, tienen vellos, mientras que los que están por dentro ya de los labios mayores van a ser un tejido de mucosa, ¿no? Ya no presentan ni glándulas, no presentan ni pelos, ni presentan tampoco glándulas sudoríparas, ¿ya? Y eso es lo que más o menos dice acá, ¿no? Para que ustedes lo puedan leer a detalle, ¿no? Es una zona prácticamente de piel, ¿no? Con gran cantidad de tejido adiposo que forma un triángulo a nivel de sobre la zona genital femenina. Los labios mayores, que también producen una protección hacia la zona interna de los labios, de la zona de los órganos genitales internos, y también tiene gran cantidad de vellos, presenta folículos sebáceos, etcétera. Por tanto, también puede haber forúnculos o infecciones de piel a esta nivel. Los labios menores, que ya está desprovisto de tejido adiposo, por tanto, no tiene glándulas sebáceas, ya no hay ahí lesiones de tipo foruncular, pero sí puede haber otro tipo de lesiones porque van a haber algunas glándulas especializadas básicamente para la mantención de la humedad de la piel, mejor dicho, de este tejido, que es un tejido mucoso, ¿no? Es un epitelio plano, estratificado, que es lo mismo que continúa hacia el interior del vagina. El clítoris, que es igual presenta un epitelio estratificado, pero es más delgado que en el resto de la zona genital externa. Y el vestíbulo, que es un epitelio también estratificado plano, que está entre los labios menores, donde está el introito vaginal, el himen, que también es un epitelio estratificado plano, ¿no? Y la desembocadura de algunas glándulas, como sobre todo las glándulas de Bartolino, que tienen gran cantidad de secreción mucosa y muchas veces pueden también infectarse y producir infecciones a nivel externo de la zona genital que son bastante molestosas y dolorosas para las mujeres que lo padecen.
En base a esto, siempre recuerdo, están los métodos anticonceptivos, porque la mayoría de métodos anticonceptivos son en base al ciclo hormonal femenino, no hacia el ciclo masculino, porque el hombre no tiene ciclo, ¿no es cierto? Solamente para el varón existe el método de barrera, que es el método del uso del preservativo, y el método definitivo que vendría a ser la vasectomía. Entonces, pero para la mujer hay una gran cantidad de métodos, que son todos los que vemos acá, incluyendo el preservativo, porque sí, la mujer también puede llevar un preservativo si es que desea protegerse contra un embarazo no deseado y sobre todo contra infecciones de transmisión sexual, porque el único método anticonceptivo que protege contra las infecciones de transmisión sexual son los métodos de barrera. Y dentro de ellos está el preservativo, que es el más usado y el el que se encuentra con mayor facilidad, y el diafragma genital femenino, que es un poco más complicado de usar, un poco más difícil de utilizar correctamente y puede producir errores en el uso. Por eso se prefiere más que se use el preservativo, porque es más práctico en la manera de utilizarlo y aprender también el método correcto. Todos los demás son métodos hormonales, ¿no? Tenemos las pastillas, el anillo hormonal, la inyección trimestral o mensual, el implante, que puede durar de 3 hasta 10 años, y el parche transdérmico hormonal. Todos estos son métodos hormonales. ¿Y qué hacen? Bloquean el ciclo hormonal, acá, produciendo un nivel de progesterona permanente, ¿no? Acá. Cuando uno toma hormonas permanentes, que es progesterona y estrógenos, básicamente, que hacen que esté siempre en un nivel mínimo para evitar que nunca haya caída de estas hormonas y por tanto nunca se produzca la ovulación. Como mantenemos un nivel de progesterona elevado, también tenemos endometrio un poco elevado y hacemos que cada 21 días la mujer deja de tomar por 7 días para que se produzca la caída hormonal. Y en esos 7 días con reloj tiene que volver a empezar a tomar el día 28, otra vez el ciclo del blister, ¿no? Que viene de 28 tabletas generalmente. Y así engañamos al cuerpo haciéndole pensar de que está con una fase luteínica prolongada, que hace que no ovules por un tiempo y eso hace que evites tener embarazos no deseados, pero no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Las inyecciones hacen lo mismo, pero tienen una duración de 3 meses y el implante que está ya en el Perú se coloca generalmente en el brazo, en la cara interna del brazo y dura más o menos de 3 a 5 años. El parche también se puede utilizar, hay de varios, generalmente duran un mes porque se lastiman cuando uno se baña o etcétera, se remojan y ya se pierde la efectividad. Después tenemos los métodos no, digamos, naturales, no sé cómo quieran decirlo ustedes, donde está el ritmo, ¿ya? El que es, si eres una mujer regular, tú cuentas los días que son fecundos, que normalmente son entre 3 días antes y 3 días después de la fecha de ovulación, preferible darle unos 5 días para que no tengas ningún problema, y te les da 5 días antes y 5 días después de la ovulación, y necesitas un calendario donde anotes el primer día de tu regla, contabilices el día 14 y cuentes 3 días antes y 3 días después, y los marques en rojo para que no tengas ningún problema. Este método que se llama el coitus interruptus, esto no sirve, porque cuando vean el reproductor femenino se van a dar cuenta que puede haber pre-eyaculación antes de la eyaculación final, así que esto no sirve como método anticonceptivo en realidad. Y ya el método definitivo viene a ser la cirugía, ¿no? En la mujer, en el caso de la mujer, es el bloqueo tubárico, que es el corte de las trompas uterinas, y en el caso del varón, que es el corte del conducto deferente, que es el conducto más largo, que van a ver que lleva los espermatozoides a nivel del cordón espermático, se hace un cortecito y se corta ese conducto para que ya no haya conexión entre los testículos y el exterior, ¿no? Y el otro método, que es un método intermedio, que algunas iglesias lo satanizan, etcétera, etcétera, es el método de la T, que es un método de un dispositivo intrauterino. A veces está combinado
Algunos lo consideran un método de barrera y hormonal, a veces no tienen hormonas, solamente son de barrera. Hay varias formas, hay varias marcas que lo producen de diferentes formas, pero generalmente estos métodos se deben utilizar en una mujer que haya tenido menos de 2 hijos, porque el útero cuando tienen más de 2 hijos cambia de tamaño y ya la T queda muy pequeña y tiene riesgo de presentar una gestación con el DIU adentro. Bueno, algunas iglesias lo satanizan porque lo que hace es evitar la implantación del embrión dentro del útero, ¿no? Entonces, en teoría, haces bueno, si eres religioso, el embrión o la módula, o lo que fuese, se aborte, ¿no? Si lo quieres usar en esos términos un poco duros, para evitar la implantación del feto, ¿no? Bueno, no es feto todavía, del embrión. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta?